La psicología es la ciencia de la mente, de los sentimientos, de las relaciones personales, del alma. Esto es Contacto Emocional, el podcast del psicólogo Jorge Castañeda. ¿Te has preguntado o te has dado cuenta qué es lo que hace tu mente cuando no tiene nada que hacer? ¿O qué hace la mente cuando tal vez no tenemos algo concreto a lo cual prestarle atención? ¿O qué pensaste o qué estaba haciendo tu mente porque te diste cuenta que hoy empecé el programa guardando un poco de silencio? Y tal vez te diste cuenta que la mente es imposible que se quede quieta porque finalmente a la mente humana le gusta tener seguridad, le gustan las certezas, le gusta de alguna forma tener el control de lo que está pasando. Pero cuando no estamos haciendo absolutamente nada, por ejemplo, cuando vamos camino a casa, en el carro, en el Uber, en el camión, cuando estamos a lo mejor en la sala de espera del médico, cuando estamos, no sé, simplemente observando lo que pasa alrededor, la mente tiene esa tendencia automática a estar dispersa, a estar buscando justamente una actividad en que entretenerse, algo en que ocuparse, algo para controlar. Y bueno, esa característica de la mente es una característica nata, así funciona nuestra biología y ha sido de alguna manera importante y funcional durante millones de años que tiene el ser humano en la Tierra, porque eso nos ha permitido crear, evolucionar, avanzar, inventar. Pero, ¿qué pasa hoy día cuando no tenemos nada que hacer y que la mente sigue en esa tendencia de estar trabajando, buscando en qué ocuparse, buscando qué controlar? Pues bueno, lo que sucede es que nuestra mente tiene esa tendencia a la dispersión, pero en algo que nosotros le llamamos en psicología rumiaciones. Tú sabes, las vacas son animales rumiantes porque tienen 4 estómagos. Cuando comen, su digestión la hacen, ingieren, la comida se va al estómago, luego regresa otra vez, la vuelven a masticar y está en ese vaivén. Pues bueno, en psicología una rumiación es justamente estar pensando y masticando y masticando y masticando algo. Sin embargo, ese algo tiene que ver mayormente con situaciones que de alguna manera pertenecen al pasado, a lo que ya no es, a lo que sí pasó, pero ya pasó, o al futuro, a lo que está por venir, pero aún no ha llegado, a lo que tal vez pudiera pasarnos, a las amenazas, a los peligros, a todo aquello que de alguna manera no sabemos y tenemos esa incertidumbre. Entonces, el pasado mayormente tiene que ver con depresión, con dolor, con tristeza, con nostalgia. Y el futuro tiene que ver con ansiedad, con amenazas, con todo aquello que tal vez, con la angustia, con eso que no ha pasado, pero sabemos que puede pasar. Entonces la mente tiene esa tendencia a rumiar, a dispersarse, a ir de un lado hacia otro y descuidamos normalmente el momento presente. A la mente le cuesta mucho trabajo estar atenta al momento presente. Y algo que sucede cuando estamos en esa tendencia hacia el pasado o al futuro y que perdemos el momento presente, es que viene una segunda consecuencia, que es la insatisfacción. La mente siempre quiere sentirse satisfecha y no lo logra. Hay una canción de un grupo que se llama Rolling Stones, un grupo famosísimo que todos ustedes conocen, y que Mick Jagger la canta diciendo I can get no satisfaction, o sea, no puedo sentirme satisfecho. And I try, and I try, and I try, o sea, lo intento y pues nomás no lo logro. Por supuesto que esa insatisfacción genera pues ansiedad, genera depresión, genera angustia, genera estrés y genera muchos trastornos de tipo emocional porque justamente perdemos el centro. Perdemos la capacidad de estar contemplando de una manera ecuánime, amable, tranquila, compasiva, lo que está ocurriendo en el momento presente. Entonces, pues bueno, esto por supuesto que ocasiona, que produce pues niveles elevados de estrés, niveles de depresión. Bueno, la depresión hoy día es el principal trastorno psicológico psiquiátrico en el mundo, la principal causa de incapacidad laboral en el mundo, y la depresión y la ansiedad casi siempre van de la mano. El estrés, pues bueno, no es que el estrés sea malo, simplemente que no hemos aprendido a gestionarlo, a regularlo adecuadamente. Y aquí lo interesante es que todo esto que te estoy comentando no es absolutamente nada nuevo.
No hay en psicología, al menos creo yo, nada nuevo bajo el sol, excepto las cosas que la neurociencia va descubriendo, pero muchas cosas ya las hemos sabido desde miles de años. ¿Y quiénes lo sabían? Pues lo sabían los budistas. Y vamos a entender al budismo no como una religión que adore a un dios, sino más bien como una filosofía, como una forma de ver el mundo. De hecho, existen muchos católicos que practican el budismo simplemente como un entrenamiento mental, no como una religión que adore a una deidad, porque el budismo tiene esa cualidad que no es una religión teísta, pues no hay un dios, aunque está el Buda, pues, pero bueno, es otro tema. En esta práctica filosófica que es el budismo, pues hay muchos tipos de prácticas que tienen que ver con el entrenamiento mental, con la forma de ver el mundo. Y cuando decimos meditación es como decir música. Uno pensaría que la meditación es un concepto unificado, unitario, pero hay muchos tipos de meditación. En el budismo y en muchas religiones, en muchas prácticas, hay muchos tipos de meditación. En la tradición hindú hay un tipo de meditación que se llama vipassana, que quiere decir visión profunda. Vipassana, visión profunda, que básicamente se trata de contemplar la experiencia presente, de contemplar lo que está ocurriendo en el momento presente, pero desde una forma ecuánime, no juiciosa, amable, compasiva, amorosa, tranquila. Y eso obviamente permite centrarnos en el momento presente. Hay que entender una cosa. Ya lo decía Carl Jung, el filósofo, el psicólogo alemán, psicoanalista, decía que la mente humana es como un péndulo que va y viene, que oscila entre el sentido y el sinsentido. O sea, la mente humana no termina de trabajar, nunca se detiene, incluso ni siquiera cuando estamos durmiendo. Entonces, pues mantener la atención centrada en el momento presente desde esta postura neutral, acrítica, bondadosa, ecuánime, amable, que puede generar niveles elevados de bienestar, no es una cualidad nata con la cual hemos nacido, sino que es una cualidad que tenemos nosotros. Sí la tenemos, sí la poseemos, pero es muy importante que entendamos que esto se aprende, se desarrolla, se trabaja, pues bueno, con el paso del tiempo. Ahora, si yo, por ejemplo, en este momento quisiera hacer una práctica al estilo Vipassana, simplemente para estar centrado en el momento presente, algo sería, por ejemplo, simplemente empezar a lo mejor a estar así como estoy, con ojos abiertos, contemplando los objetos que están a mi alrededor, las cámaras, las luces, la computadora, el micrófono, mi taza de té, mi teléfono, mis lentes, todo, pero observarlo simplemente como algo que está ahí, como si fuera la primera vez que lo observo, como si con mucha curiosidad. Eso obviamente lo que hace es empezar a romper patrones mentales que hemos construido a lo largo del tiempo, porque la mente, pues conforme vamos avanzando, avanzando en la vida, los objetos que ya conocemos, pues ya de alguna manera, como ya los conocemos, no les prestamos atención y la mente vuelve otra vez a la tendencia esa a dispersarse. Entonces, un ejercicio que tú puedes practicar en casa simplemente para empezar a reducir esos niveles de ansiedad, de estrés, pues puede ser justamente eso, ¿no? Observar tu alrededor con amabilidad, con curiosidad, con mente de principiante, como si todo lo que estás viendo fuera la primera vez que lo estás viendo. O sea, volver a redescubrir el mundo en el cual has vivido por mucho tiempo. Bueno, esta práctica de la meditación vipassana, te digo, no es nueva, tiene más o menos 2500 años de antigüedad. Pero ¿cómo es que esta práctica llega a la psicología moderna? ¿Cómo es que muchos enfoques terapéuticos, cognitivos, humanistas de repente se han decantado por utilizar este modelo oriental de miles de años de antigüedad para trabajar con estrés, con ansiedad, con depresión, con angustia? Bueno, esto tiene una historia. Y es que si recordamos por allá la década de los 50 del siglo pasado, 1950-1960, hubo un éxodo de monjes tibetanos, budistas a América, concretamente hacia Estados Unidos. Algunos de ellos pues tuvieron algún paso por México, pero mayormente Estados Unidos. Y pues hubo gente, psicólogos afamados que empezaron a tomar entrenamiento en budismo. Y por ahí tenemos la presencia de un muy conocido biólogo molecular de nombre Jon Kabat-Zinn, que justamente él ya era practicante de yoga y de meditación de mucho tiempo, alumno pues de esos grandes maestros budistas que vinieron a América por allá en los años 60.
y que él de alguna manera, siendo conocedor de los beneficios que aportan estas prácticas contemplativas sobre la salud mental y también la salud física, en el año de 1979 él trabajaba en un hospital allá en Massachusetts y solicita al cuerpo médico que le faciliten el sótano de ese hospital para trabajar con pacientes crónicos, con pacientes terminales que de alguna manera experimentaban elevados niveles de sufrimiento. Y entonces le autorizan y se los lleva al sótano de ese hospital, comienza a practicar con ellos. Y entonces él, a partir de eso, empieza a hacer descubrimientos importantes y crea y desarrolla un programa de 8 semanas de entrenamiento en Vipassana o atención plena, al cual denomina Mindfulness. ¿Por qué el cambio de Vipassana a Mindfulness? Porque, bueno, al ser esta una práctica pues, que viene del budismo y habiendo en América muchas personas que de alguna manera en cuanto escuchaban la palabra budismo no querían saber nada, pues él decide que es una práctica secular, es decir, le quita cualquier connotación que pudiera ser religiosa del budismo y solamente conserva la parte técnica, la parte filosófica de los ejercicios de la práctica contemplativa para que lo pueda aprender cualquier persona independientemente de la creencia o no creencia que tenga. Entonces, al estar enseñando a estos pacientes, a estas personas, la práctica de la atención plena, logra pues descubrir que las personas de alguna forma empiezan a disminuir eso que pues, el estrés, que pues él le llama estrés al sufrimiento emocional. Y estamos hablando de no únicamente del estrés que conocemos como tal, sino también niveles elevados de depresión o de ansiedad, pues producto de que esas personas que te estoy comentando, pues sabían que la muerte estaba muy cercana o sabían que estaban cursando por una enfermedad que es incurable, que de alguna manera les cambia el esquema con el cual habían vivido durante toda su vida. Y entonces, obviamente, a partir de esto, él crea la famosa clínica de reducción de estrés y crea también este programa que es conocido como MBSR o en español REVAP, reducción de estrés basado en atención plena. Y bueno, surge en este momento, en 1979, esta práctica occidental totalmente que conocemos como mindfulness o atención plena. Es algo que, bueno, es relativamente sencillo de entender, pero que es muy complicado de adoptar como una práctica de vida. ¿Por qué es simple de entender? Porque mindfulness se trata justamente nada más de estar atento a la experiencia presente, tal cual y como es, sin juzgar, sin evaluar, desde una postura compasiva, desde una postura ecuánime, desde una postura acrítica. Y entonces se trata justamente de eso. Pero adoptar esta práctica como un hábito de vida es casi tan complicado como que una persona sepa que para mantenerse sana tiene que hacer ejercicio todos los días. Pues bueno, habemos quienes lo sabemos y no hemos decidido empezar a hacer ejercicio diariamente, aunque sea por lo menos 15 minutos. Bueno, justamente explicarte un poco de qué se trata la atención plena o mindfulness es lo que haremos después de esta pausa, porque enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos de Contacto Emocional, ya estamos aquí de vuelta y estamos hablando de la atención plena y de la práctica de la atención plena o mindfulness, que es justamente una de las cosas que hacemos pues con mucha regularidad aquí en el Instituto Contacto Emocional y que básicamente pues estaré invitándote a este entrenamiento intensivo de 4 semanas que tenemos aquí en el instituto, que empieza, en cualquier momento. Estamos publicando las fechas en las que estamos realmente lanzando este programa de 4 semanas. Son sesiones de 2 horas y media, una vez por semana, hasta completarlo, con el objetivo de que tú aprendas a desarrollar, a crear este hábito de la práctica de la atención plena, que bueno, tiene muchísimos beneficios para tu salud física y también para tu salud emocional. Bueno, ¿qué es la atención plena o qué es mindfulness? Hay varias definiciones, pero bueno, una que me gusta mucho es esta que dice: mindfulness es la atención sostenida y no valorativa sobre la experiencia presente. ¿Ok? La atención sostenida y no valorativa sobre la experiencia presente. Digamos que en este momento empiezo simplemente así, mientras estoy platicando contigo, estoy notando mi estado físico. Estoy notando que tal vez tengo un poco de dificultad para respirar porque traigo un cuadro de alergia en el cual no he salido. Estoy notando también, por ejemplo, que afuera hay algunos sonidos que me llegan a los oídos. Estoy notando simplemente que hay luces que me están de alguna manera encandilando un poco.
Estoy dándome cuenta que Moisés está caminando atrás de las cámaras, pero todo esto lo contemplo sin que haya un juicio de por medio, sin que tenga yo que estar pensando o juzgando lo que está pasando. Incluso puedo notar que mi estado emocional a lo mejor es un poco tenso porque pues mientras grabo un programa es normal que tenga un cierto nivel de tensión. ¿Por qué? Porque estoy hablando frente a las cámaras y eso por supuesto que genera cierto estrés, cierta preocupación por mantener más o menos un ritmo coherente. Pero eso lo observo sin juzgar, sin evaluar, con ecuanimidad y con compasión, con amabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque mayormente cuando estamos en un contexto que yo estuviera haciendo sin la actitud mindful, tal vez estaría preocupado por si los sonidos del exterior se van a meter al micrófono y se van a escuchar en el programa, o tal vez si Moisés me va a hacer alguna cara, no sé, de lo que sea, o tal vez a lo mejor puedo estar pensando en que qué pasa si me equivoco. Pues no pasa absolutamente nada, lo corrijo. Y normalmente la mente tiene esa tendencia a angustiarse, a preocuparse, a deprimirse. Pudiera estar pensando a lo mejor en algo que pasó, que no he resuelto, pero que puede estar haciéndome ruido en este momento. No lo sé, muchas cosas que pueden pasar, pero elijo y me entreno justamente para estar de esta forma amable, compasiva, ecuánime, tranquila, atento a la experiencia presente. Otra forma de practicar puede ser simplemente que me dedique un minuto, una práctica informal, un minuto simplemente ¿a qué? A estar atento al flujo de la respiración. Y puedo sentir cómo el aire entra, cómo el aire sale, entrando, saliendo. Simplemente me dedico a contemplar la respiración. En las prácticas meditativas de Vipassana, traídas a Mindfulness, básicamente el principal foco de la atención cuando nosotros practicamos meditación es justamente la respiración. De ello, fíjate, hay un texto que te quiero compartir. Aquí lo publiqué justamente en el muro que tengo aquí en mi Facebook. Dice, es un texto de un monje tibetano que se llama Thich Nhat Hanh, es muy conocido. Dice, estoy decidido a no hablar cuando la ira se manifiesta en mí. Practicaré la respiración consciente y a caminar para reconocer y mirar profundamente mi ira. Yo sé que las raíces de la ira se pueden encontrar en mis percepciones erróneas y la falta de comprensión del sufrimiento en mí mismo y en la otra persona. Voy a hablar y escuchar de una manera tal que me ayude a mí mismo y a la otra persona a transformar el sufrimiento y ver la manera de salir de situaciones difíciles. ¿Por qué la ira? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué de repente tenemos esas dificultades con los demás? Justamente por esas percepciones erróneas, justamente por todo ese ruido mental que nos llega cuando tenemos una dificultad con la otra persona. En lugar de primeramente voltear hacia mí mismo y ver justamente, comprender qué es lo que me está haciendo reaccionar de esa manera tan violenta. ¿Qué es lo que me está haciendo reaccionar de esa manera, pues de una manera poco asertiva? ¿Y qué es lo que la otra persona le está pasando para que esa persona de alguna manera me esté agrediendo como lo está haciendo? Entonces, si nosotros logramos comprender, ver ese sufrimiento de esta forma ecuánime, tranquila, amable, amorosa, compasiva, por supuesto que nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra inseguridad, nuestra reacción virulenta, iracunda, va a tender a disminuir. Y esto, por supuesto, pues trae muchas consecuencias favorables para nuestras relaciones personales, para nuestro nivel de estrés, ansiedad y para pues mantener esa actitud ecuánime en la cual me puedo comunicar de una manera más asertiva con el otro. Entonces, la práctica de la atención plena, dicho por algunos psicólogos que son expertos, dice, pues es más o menos una práctica que sirve ¿para qué? Para drenar la mente inconsciente, drenar. Así como cuando vas y de repente le levantas la tapita al boiler para que salga todo el agua sucia y se drene porque tiene mucha tierra y mucho lodo. Justamente la práctica de la atención plena o mindfulness sirve para drenar a la mente inconsciente. Es también una capacidad que se desarrolla, que sirve para poder transitar la incomodidad, para poder de alguna manera transitar ese sufrimiento emocional que voy acumulando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas situaciones que lo producen. Es ese proceso pues para transitar la incomodidad. Es también un estado de integración, de presencia, de conciencia plena en el momento presente, llamada también la atención plena como la meditación científica, porque existen muchísimos estudios, muchísima evidencia científica, pues bueno, que hoy día la psicología sabe que resulta pues de la práctica de la atención plena. Incluso hay modelos terapéuticos como la terapia cognitiva basada en mindfulness que justamente sirve
trae pues esta práctica milenaria. ¿Para qué? Para el tratamiento clínico de trastornos emocionales, ansiedad, depresión, estrés, etcétera. Hay otros modelos también terapéuticos que incluyen a la atención plena para justamente trabajar con esto. Por ejemplo, te diría que en algunos países como Reino Unido, la atención plena o mindfulness se enseña a los niños de primaria. Desde la primaria les enseñan esta práctica milenaria. ¿Y con cuál objetivo? No únicamente con el objetivo de que regulen mejor sus emociones, que eso va a pasar con la práctica, sino también, por ejemplo, para que tengan mejor rendimiento escolar. Porque si yo soy capaz de prestar atención con más ecuanimidad, con más tranquilidad, por ejemplo, a la clase de mi maestro, pues por supuesto que voy a rendir mejor académicamente. Entonces, la atención plena se puede practicar pues desde los primeros años de la infancia. Desde niños podemos entrenarnos en esto. En empresas a nivel mundial como Google, Amazon, Facebook, muchas empresas multinacionales en Estados Unidos también se entrenan en mindfulness. En los deportes hay un libro que se llama The Mindful Athlete, no me acuerdo del autor, ahorita Moisés lo va a buscar y lo va a poner en pantalla. Moonberg creo que se llama el autor. Es un psicólogo, un entrenador de mindfulness que trabajó con dos atletas muy conocidos, tal vez los conozcas. Uno se llama Michael Jordan, basquetbolista, se me hace conocido, ¿verdad? Y otro recién fallecido, Kobe Bryant. Ellos dos de alguna manera fueron entrenados en mindfulness, no únicamente sabiendo pues que en los deportes, por ejemplo, no únicamente se requiere fortaleza física, se requiere fortaleza mental, se requiere pues ese temple para poder estar soportando la presión que resulta de estar metido en la duela, en el campo de fútbol, en el campo de béisbol, en el que sea, escuchando los ruidos, escuchando a la gente, todo eso que de repente te distrae y te saca de concentración. Entonces, tenemos que mindfulness tiene muchísimas aplicaciones en muchos campos, en la educación, en los deportes. Fíjate, también en Reino Unido y en Estados Unidos, la práctica de la atención plena ha sido adoptada, ha sido reconocida y aceptada por los institutos de salud pública, o sea, el equivalente a la Secretaría de Salud en otros países desarrollados, adoptan y aceptan esta práctica como un modelo validado científicamente para tratar ansiedad y depresión. ¿Sí? Entonces, mindfulness tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la salud, en el campo de los deportes, en el campo de los negocios, de la educación, siendo algo tan simple, siendo una habilidad que es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar. Entre algunos de los beneficios que te trae la práctica de mindfulness, aquí los anoté, por ejemplo, dice mayor afecto positivo, incrementa tu nivel de inteligencia emocional, menor reactividad al estrés, mejora tu vitalidad cognitiva, mejora tu capacidad de concentración y de atención, mejora la memoria de trabajo, mejora la comunicación, mejora la creatividad. Entonces, son muchos los beneficios que puedes pues de alguna manera lograr con la práctica de esta milenaria de este que se llama atención plena o mindfulness. Ahora, aquí en Contacto Emocional, como te comentaba, periódicamente hacemos entrenamientos. De 4 semanas es uno que estamos haciendo más o menos cada mes o cada 2 meses, en donde una persona viene durante una vez a la semana por 2 horas y media. Enseñamos la práctica de la atención plena, pues de la manera teórica y de la manera práctica. ¿Y cuál es el objetivo? Que cuando hayas concluido tus 4 semanas de entrenamiento, seas capaz de continuar con esta práctica, con esta disciplina, integrándola a tu vida. ¿Para qué? Justamente para que rindas mejor en la familia, en el trabajo, con tu pareja, si practicas algún deporte, para que disminuya tu nivel de ansiedad, estrés, depresión, angustia. Para lograr también, fíjate, hay beneficios físicos. Por ejemplo, una bióloga norteamericana en 2009 descubrió una enzima que se llama telomerasa, que es básicamente una enzima protectora de la integridad de nuestro ADN. Cuando esa enzima no funciona adecuadamente, ¿qué es lo que sucede? Pues envejecemos prematuramente. Y cuando decimos envejecer prematuramente, no es únicamente lo que tiene que ver con canas y arrugas, sino que también tiene que ver con los órganos, con el cuerpo completo, ¿no? Entonces, si yo practico atención plena o mindfulness, básicamente a lo largo del tiempo voy a mantener la integridad de mis moléculas de ADN y por supuesto voy a evitar ese envejecimiento prematuro y por supuesto también mi función inmune va a elevarse, ¿no? Recordemos que el estrés es un inmunosupresor. Los niveles elevados de estrés disminuyen la función inmune. La práctica de mindfulness alivia, pues ayuda a mantener niveles de estrés equilibrados y por supuesto el inmune se va a fortalecer.
Son muchas de los beneficios, son muchas las cosas que puedes lograr cuando integras mindfulness a tu vida cotidiana. Algunos elementos que son importantes que nosotros consideremos cuando practicamos es básicamente tener la intención de hacerlo. Es como ir al gimnasio. Si yo quiero mantener mi cuerpo con vitalidad, con jovialidad, independientemente de la edad que tenga, pues puedo adoptar algún ejercicio, ir a hacer caminata, hacer, no sé, natación. Lo mismo, cuando voy a entrenar mi mente, tengo que tener la intención de hacerlo. La actitud de levantarme todos los días y dedicarle 5, 10, 15 minutos a la práctica de la atención plena. ¿Para qué? Para que yo pueda aceptar todo lo que está ocurriendo en mi vida, para que pueda aceptar y transitar esos niveles de incomodidad. Y para que cuando esté, a lo mejor en el consultorio o de médico o esté sin hacer nada, evite justamente estarme enganchando a los teléfonos celulares y pueda contemplar la vida tal cual y como es, disfrutar la vida tal y cual como es, disfrutar de los sonidos, disfrutar de los silencios, disfrutar de la vista, de todo lo que está rodeándome y que de alguna manera por estar atento a las rumiaciones que son pasado, futuro o atento al celular, tal vez he dejado de disfrutar. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo pues que estaremos iniciando esos entrenamientos de mindfulness aquí en Contacto Emocional. Y pues gracias por tu atención. Te recuerdo mis datos de contacto, el correo electrónico que es jorge@contactoemocional.net. El teléfono celular para WhatsApp es el 686-221-8623. El teléfono de aquí, el consultorio de Contacto Emocional, es el 552-5200 para atención psicológica, niños, adolescentes, adultos, parejas, familias. Puedes buscarme también en Facebook, estoy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o puedes también buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.